Hoy en nuestro debate vamos a abordar la situación sanitaria de La Rioja, que a partir del 1 de octubre, como decíamos antes, avanza al nivel 1, lo que conlleva, entre otras medidas, la relajación de los aforos y la apertura del ocio nocturno. También hablaremos sobre las últimas noticias que nos deja el caso Gali, sin olvidarnos, por supuesto, de los presupuestos de la Comunidad de La Rioja, que mañana va a aprobar el Consejo de Gobierno Extraordinario. Tras esta aprobación, las cuentas públicas de la Comunidad para el año 2022 iniciarán su tramitación en el Parlamento. Un Consejo de Gobierno Extraordinario aprobará mañana los presupuestos de la Comunidad para el año 2022 y lo hará tras el acuerdo alcanzado con su socio de Gobierno Izquierda Unida, que le garantiza el apoyo parlamentario. Hoy les anunciamos que esas negociaciones han llegado a buen puerto y que tenemos un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el 2022. Porque a pesar de que hoy anunciemos este acuerdo, estamos hablando de un acuerdo de las grandes líneas, de los ejes fundamentales, pero quedan 3 meses de trabajo también, o algo menos de 3 meses, para el debate y la concreción. Serán las terceras cuentas del gobierno de Andreu. Después del primer presupuesto, que sirvió para iniciar el giro social y económico que La Rioja necesitaba, tras el segundo presupuesto, que sirvió para afrontar el proceso de reconstrucción social y económica en mitad de la pandemia, estos terceros presupuestos serán los presupuestos del crecimiento, de la transformación y de la lucha contra la desigualdad. El anteproyecto de ley superó ayer su primer examen con la presentación de las líneas generales a los grupos parlamentarios. La presidenta de La Rioja y el consejero de Hacienda lo presentaron en reuniones bilaterales con los portavoces de PSOE, PP, Ciudadanos e Izquierda Unida. Unas cuentas que aprueban PSOE e Izquierda Unida. Estas cuentas vienen a reflejar un impulso que La Rioja necesita, y van a ser las cuentas para la transformación económica y social de nuestra tierra. Pues hoy la reunión desde luego ha sido fructífera en el sentido en que vamos profundizando no solo en el acuerdo global, como decían esos grandes números, sino también en los métodos de trabajo para la elaboración de este presupuesto. Y que rechazan PP y Ciudadanos. El Gobierno pretende hacer una imposición de los presupuestos y desde luego desde Ciudadanos no estamos dispuestos a dar un cheque en blanco a unos presupuestos ya acordados con Izquierda Unida Podemos. Estamos convencidos de que esos acuerdos van a poner en peligro la recuperación económica. Decir que estos presupuestos van a ser útiles para los riojanos, útiles para conseguir la recuperación económica, pues es tan falso como las explicaciones que nos ha dado hasta el momento por el asunto Gali. Los populares ya han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad, además de enmiendas parciales a las partidas de educación y sanidad. En el cual incluso creemos que es bueno llegar a acuerdos de comunidad, acuerdos institucionales. En cuanto a las cifras, el consejero de Hacienda ha avanzado que suben un 3,2% con respecto al ejercicio anterior. Las cuentas de 2022 se aprobarán, asegura el Gobierno, en tiempo y forma. Aunque sea lo debido, es la primera vez que ocurre esto en más de 20 años en nuestra comunidad autónoma, lo que remarca el esfuerzo, el compromiso, la seriedad y la rigurosidad de este Gobierno. Para que entren en vigor el 1 de enero. Bien, pues nuestra mesa de debate de Punto de Encuentro reúne hoy a los portavoces parlamentarios del Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida. En el caso de Ciudadanos, su portavoz adjunto, Alberto Reyes, buenas noches. Muy buenas noches, Óscar. En el caso del Partido Popular, Jesús Ángel Garrido, su portavoz, buenas noches. Buenas noches, Óscar. En el caso de Izquierda Unida, Enar Moreno, buenas noches. Buenas noches. En el caso del Partido Socialista, también su portavoz parlamentario, Raúl Díaz, buenas noches. Hola. Convertimos hoy, como acabo de decir, esta mesa de Punto de Encuentro en un debate casi parlamentario, puesto que como habrán notado nuestros espectadores, ampliamos en uno el número de integrantes de esta mesa de debate. La situación pandémica, la situación sanitaria ya favorece cosas como esta, que podamos juntarnos un poquito más y que este debate parlamentario entre portavoces que hemos mantenido en emisión desde el nacimiento de la 7 hace prácticamente un año, cada miércoles lo hacíamos con 3 grupos parlamentarios y en este caso ya desde hoy lo vamos a hacer con 4. Se parece ya mucho más a la vieja normalidad también. Representación mucho más plural y continuada en esta mesa de punto de encuentro, de debate y de análisis que vamos a comentar, como comentábamos
hablábamos al principio con los presupuestos. Ya me disculparán que pueda parecerles a lo mejor un poco reiterativo, porque hace 7 días también en esta mesa, en este caso con el portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, también hablábamos de lo mismo. Puede incluso que a nuestros espectadores les pueda parecer también un poco excesivo hablar de los presupuestos, pero yo creo que tenemos que hacer también un punto de pedagogía y entender que los presupuestos son la hoja de ruta de la comunidad autónoma para el año 2022 y en el que queda mucho trabajo por hacer, evidentemente, porque estamos en el inicio del trámite parlamentario, pero que ya nos ha dejado algunos detalles. Por ejemplo, ayer se presentó por parte de la presidenta líneas muy generales del presupuesto a los grupos parlamentarios. Les hemos visto a todos ustedes hace un momento en las manifestaciones que ayer hicieron. A cada uno en el papel que normalmente suelen jugar ustedes cuando toca presentar los presupuestos, a la parte del gobierno defendiendo y a la parte de la oposición criticando. Pero yo me pregunto una cosa, ¿qué se critica? Porque, señor Garrido, cuando el presupuesto no se conoce, decir que se presenta una enmienda a la totalidad, no sé si me puede argumentar usted eso. Sí, vamos a ver, yo creo que en primer lugar hay que tener de manifiesto algo que ya le dijimos a la propia presidenta cuando nos explicó, reitero, las líneas generales de los presupuestos. Le hicimos una pregunta muy clara, y es que si se contemplaba algo que para nosotros es fundamental, que es una rebaja de impuestos dirigida fundamentalmente a la clase media, que es la que ha soportado y la que está soportando ahora mismo la crisis económica en la que estamos inmersos. Nos dijo que no. Nosotros consideramos que la principal medida de política económica que hay que activar en la actualidad para de verdad volver a la senda de la prosperidad es una rebaja de impuestos que permita, por una parte, fomentar el consumo, fomentar la demanda agregada, que por otra parte permita incrementar el ahorro de empresarios y también de familias y por lo tanto reducir el volumen de deuda que tengan en la actualidad y por otra parte para hacer de La Rioja un territorio competitivo en términos fiscales. Hace poco hemos tenido conocimiento como por ejemplo los territorios forales vascos, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, ocupan de las cuatro provincias, ¿no? Podemos decirlo así, de los 4 territorios fiscales, mejor dicho, ¿no? de España, pues los 3, ocupan 3 de las 4. La Rioja es la 8ª comunidad autónoma o territorio en términos de competitividad fiscal, y eso es una muy mala noticia, y eso es un camino que debemos revertir. Y eso es algo que se lo dijimos a la propia presidenta y es un motivo esencial, porque sin eso entendemos que no podemos hablar de una verdadera recuperación. Y por otra parte también breve en este primer turno, por favor. Lo que pasa es que, pero en fin, y también porque le dijimos también a la presidenta, nos preocupa mucho la gestión de los fondos europeos. Si se ha gestionado tan mal las ayudas del ADER a lo largo de esta pandemia, no hay ninguna razón para pensar que se puedan gestionar mejor los fondos europeos y será, por lo tanto, una ocasión perdida. Y la falta de transparencia del Gobierno en esta materia no augura nada bueno. Y me callo ya para que puedan hablar. Esos son los argumentos con los que responde a mi pregunta. Parte de los argumentos. Cómo en el minuto 1, después de conocer las líneas generales, se anuncia una enmienda a la totalidad. En el caso del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, lo que sí que anunciaron ustedes es su rechazo. No sé si también con enmienda a la totalidad o abiertos a negociar con los grupos mayoritarios. Bueno, la verdad es que negociar, poco podemos negociar. Lo que nos propusieron es un acuerdo cerrado sin datos, esa es la realidad, entonces no podemos valorar el contenido, efectivamente, vale, decir una enmienda a la totalidad ya cuando no conocemos el contenido, pues es un poco precipitado, no podemos valorar el contenido, pero sí las formas, y las formas hacen que hayamos ido a una reunión con la presidenta y se nos haya pedido un apoyo en los presupuestos que no conocemos, no nos ha dado nada de información, pero pidiendo el apoyo, ¿no? Fíjense, en los anteriores presupuestos, cuando hubo oportunidad de negociar, nosotros pusimos encima de la mesa líneas maestras, mejora de los servicios públicos, desarrollo I+D+I, hablamos de infraestructuras, pusimos muy claras cuáles eran las líneas de mejora de los presupuestos y no quisieron negociar con nosotros. Esta vez, pues bueno, han sido todavía más claros. La señora Moreno, que está aquí, pues anunció con el consejero que ya tenían el apoyo, que hay unos presupuestos que van a salir adelante,
pase lo que pase. Por lo tanto, un cheque en blanco Ciudadanos no va a firmar. Queda mucho trámite, pero desde luego lo han puesto muy complicado para que un partido como nosotros podamos apoyar unos presupuestos cuando lo que mínimo que esperamos es que se dé información para poderlos valorar. Y esto es lo que nos ocurre siempre. Al final hay una recuperación económica que hay que poner una buena base. Los fondos europeos, lo hemos dicho por activa y por pasiva, van a ser fundamentales en nuestros presupuestos. Unos fondos europeos que desconocemos cómo se están gestionando, solo sabemos que hay una consejería sin cartera, como el propio gobierno, el propio Partido Socialista ha llamado, que lo gestiona, pero que no tienen control parlamentario. No sabemos qué proyectos están haciendo, ni los 4 macroproyectos, uno ya se ha caído, de otros sabemos poco, y desde luego de esta manera es muy difícil, desde luego, que podamos dar un apoyo. Un cheque en blanco, desde luego, no. Pasamos al lado de la mesa en la que están representados los partidos que van a sacar adelante, presumiblemente, un presupuesto que de momento cuenta con el no de la oposición. De la misma manera que le hacía al señor Garrido la pregunta de por qué la oposición desde el primer momento dice siempre que ha dicho que no y que incluso presentas una enmienda a la totalidad de los presupuestos, ¿por qué suele ocurrir que desde el gobierno, no sé qué ocurrirá en este trámite parlamentario, pero por qué suele ocurrir que normalmente los gobiernos nunca aceptan enmiendas de la oposición? ¿Para qué sirve el debate y la negociación? Sí, yo creo que existe y yo creo que está, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que tenemos pues un Partido Popular de La Rioja, iba a decir echado al monte, pero realmente es echado a Casado, ¿no? Pablo Casado, que no solamente pierde elecciones, es que también pierde la poca lealtad institucional que le quedaba. Y tenemos que recordar que el Partido Socialista, en momentos muy duros de este país, también en los marcos presupuestarios llegamos incluso a ofrecer abstención a los gobiernos de las comunidades autónomas, aunque estuvieran gobernadas por el Partido Popular, para que los presupuestos salieran adelante. Y en un momento de una contingencia y de una emergencia tan grave como la que hemos vivido, yo creo que es, y tiene que ser muy sensato, desde luego, por lo menos, dar una oportunidad a que esto nazca, ¿no? Y ejemplificar a las claras que ya se va a presentar esa enmienda a la totalidad, como ha dicho incluso el señor Reyes, incluso que no se puede conocer el detalle del presupuesto, pues es precipitado y yo diría que es más bien aventurado, ¿no? Independientemente de lo que ocurre, sí que quiero despejar alguna cuestión, Óscar, y es que según el Colegio de Economistas de España, los contribuyentes riojanos son de los que menos pagan IRPF de toda España. De hecho, aquellos riojanos que estén ingresando en una horquilla de menos de 50.000 euros anuales en IRPF son de los que menos pagan de toda España, pero es que de los que ingresan entre 16.000 y 20.000 euros son los que menos están tributando por IRPF de toda España. Por tanto, yo creo que de verdad decir que tenemos que ser un territorio fiscalmente competitivo, vimos cómo había un mantra pasado de La Rioja es la comunidad autónoma con menos impuestos, y eso desde luego no evitó fugas de empresas, y además de empresas muy potentes en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que en estos presupuestos se tiene que coger ese impulso que desde luego el cambio de gobierno bueno, pues nos llevó, ¿verdad? Impulsar desde luego que efectivamente La Rioja sea atractiva, y por el ejemplo, yo creo notorio y más claro de ello, porque también se pone también la sospecha de la duda sobre los fondos europeos, pues es ese anuncio de que ese foro de turismo enológico a nivel mundial va a tener su sede en España y en concreto en La Rioja, dentro del proyecto de Enoregión. Yo creo que son noticias para felicitarnos, como hay que felicitarse también por el hecho de tener unos presupuestos que van a ser muy expansivos, porque estamos, por cierto, haciendo frente a la crisis de una manera totalmente distinta a cómo se hizo y cómo la hizo el Partido Popular y todos los neoliberales a la crisis financiera anterior. Señora Moreno, el señor Reyes ha hecho referencia directa a usted, como si pareciera, no sé si deduzco que desde el momento en el que hay un acuerdo en el que aparece Izquierda Unida ya puede ser incompatible con Ciudadanos, no sé si lo puede con alguna propuesta ella, de Ciudadanos. Por eso le he interpelado, lo presentó ella con el consejero, por eso mismo. Evidentemente, yo creo que, bueno, esta mañana hacíamos referencia ya en el Pleno, ¿no?, a los complejos de Ciudadanos. Aquí es evidente, y tú lo decías, Óscar, al principio de la presentación, que la ley de presupuestos es la ley fundamental en cuanto a poner en números la hoja de ruta del gobierno. Es evidente, y esto viene desde el 2019, que hay un acuerdo programático entre Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista. Por tanto, lo lógico es que previamente se pacten los presupuestos para dar respuesta a esos acuerdos programáticos. Yo tengo que celebrar lo que se ha hecho este año, que es, como decías, pactar las grandes líneas.
de ese presupuesto también con nosotros. No se hizo el año pasado y este año se ha hecho, y es algo que entiendo que es necesario. Pero yo creo que esto, por más excusas que se quieran poner, no obedece a cómo se ha hecho ni a las formas, obedece a que tenemos posturas radicalmente diferentes. Lo planteaba Raúl no hace escaso 2 minutos. Es que efectivamente estamos inmersos en una crisis económica como consecuencia de una situación, de una crisis sanitaria, de una pandemia, y en ese sentido pues hay 2 salidas a esa crisis. Una, la de el impulso a la reducción de impuestos, lo decía Jesús Ángel claramente, ¿no? Hay que competir, el dumping fiscal, y a ver quién tiene menos impuestos, y lo que nosotros consideramos que es más adecuado, que es hacer una política fiscal redistributiva, progresiva, como reconoce nuestra propia Constitución, como incluso mandata, ¿no? En ese sentido, yo creo que Raúl daba los números claramente. Aquí es una de las comunidades donde menos pagan las rentas medias y bajas, pero hemos decidido pues que establecer una ley para que contribuya quien más tiene, y esa es un poco la línea. De ahí a decir... Ya que, brevemente, para sí, pasar muy brevemente, un poco las de ahí a réplicas. decir, como dicen algunos, que como ya hay un acuerdo ya no se puede negociar, bueno, eso es voluntad de cada uno. Precisamente el trámite parlamentario, las comparecencias que harán cada uno de los consejeros, donde iremos viendo el detalle concreto de cada consejería y de cada presupuesto, iremos trabajando las enmiendas. Entiendo que es el momento oportuno para luego ir concretando, desde luego, los detalles sin deshacer pues las líneas generales del presupuesto, porque si hemos llegado a un acuerdo sobre las líneas para determinar esa política económica, lo coherente es que se mantengan, sin perjuicio de que haya, desde luego, diferencias concretas. No la habíamos invitado, pero ha venido. Pero ha venido, la mosca, bueno, posiblemente se irá en cualquier momento. Seguro que sí. Diferencias concretas. Que no sea por aburrimiento, ¿eh? Tranquilo. Bueno, pues me callo para no aburrirla a la mosca, no a ti. No era una indirecta. Bueno, primeras alusiones también al señor Reyes, si quiere, entramos ya en debate. Fíjate, Óscar, si no tenemos complejos, ningún tipo de complejo, que lo decimos claramente, no nos gustan las políticas de Izquierda Unida del Partido Comunista, no nos gustan. Y ya está, lo decimos sin complejos, sin ponernos de perfil, no nos gustan nada, y creemos además que no son buenas para La Rioja. No coincidimos, ya está. ¿No? Por lo tanto, bueno, con el Partido Socialista hemos llegado a bastantes acuerdos. Personalmente con Raúl he podido llegar a muchos acuerdos. Lo que pasa que, bueno, la señora Andreu ha decidido que el gobierno de La Rioja pues sea una imagen y semejanza de lo que pasa nacional, ¿no? Lo que nosotros llamamos ser un gobierno sanchismo a la riojana. Correcto, ¿no? Miren, al final esto es confundir, porque evidentemente que alegrarse de que el Foro Internacional Enológico venga a La Rioja, sí, nos alegramos, pero confundir un evento con un proyecto... Un evento mundial dentro de un proyecto. Sí, bueno, lo que se ha dicho es que viene un evento, perfecto, es un congreso y nos alegramos, pero eso no es tener un proyecto de enorregión, de la que todavía seguimos sin saber absolutamente nada. Eso no está. Y aquí hay una pregunta, ¿cómo van a venir? Es que todos sabemos la dificultad que es venir a La Rioja, a Logroño. Si es que es difícil, ¿qué van a venir? ¿En avión? ¿En avión? Que no hay, apenas. ¿Van a venir en tren? En un tren que muchas veces se tiene que parar para que pasen los trenes de mercancía. O sea, lo que tiene que tener La Rioja es un proyecto claro. Y estos eventos lo que nos hacen es perder el foco de lo más importante. Y efectivamente los presupuestos, como bien decías, Óscar, los presupuestos son para eso. Pero es muy difícil que cuando tú vas a negociar algo te digan, oye, mira, lo he negociado con alguien, lo que quiero es tu apoyo. Ya, pero ¿me lo vas a enseñar? No, ni te lo he enseñado antes para que vengas, ni te lo voy a enseñar aún. Pero tú me lo vas a apoyar. Pues no son las formas. Eso es lo que nosotros criticamos. Cuando pudimos hacerlo el año pasado, cuando había una oportunidad, lo intentamos y lo hicimos. Este año no lo ha habido. Señor Garrido, yo creo que desde la bancada de la izquierda, desde los partidos, ¿no?, que están a la izquierda del espectro político, yo creo que no son realmente conscientes de la gravedad de la situación económica en la que estamos inmersos. Las primeras previsiones del INE sobre el crecimiento interior bruto en este segundo trimestre apuntaban a un 2,8. Hace muy pocas horas hemos sabido que ha habido un ajuste en esa estimación y que el cálculo definitivo es un 1,1. Esto en mitad de un rebrote
¿no?, como consecuencia del descenso tan abismal y el desplome tan abismal de la caída económica del anterior año derivado por el cierre de las medidas anti-COVID. Vale, esa es la situación en la que estamos, por lo tanto es una situación gravísima, a lo cual hay que añadir las peculiaridades riojanas del gobierno Andreu, que es un gobierno inestable. El 75% de los altos cargos que la señora Andreu nombró cuando se inició allá por el septiembre de 2019 han sido cesados o han dimitido. Inestabilidad y sectarismo. Sectarismo porque a la vista están las preferencias políticas de la señora Andreu. Todo eso acaba conduciendo a una mala gestión. Y los resultados son claros y evidentes. El paro con la señora Andreu se ha incrementado en más de un 20%. Y ahí basta comparar las cifras que había en septiembre de 2019 con las cifras que hay ahora en septiembre del 2021. Pero es que además, como no existen unas expectativas positivas de cara al futuro, todo el empleo que se crea es básicamente temporal. Pero es que además, si fijamos los datos que nos da hasta el propio Ministerio de Hacienda, la relación del gasto público en la comunidad autónoma relacionado con la sanidad y el gasto social es que está por debajo de la media española. Es que gastamos en gasto sociosanitario derivado del COVID el 0,2% del Producto Interior Bruto, cuando la media española es el 0,3%. Es que somos la segunda comunidad autónoma que menos gasto sociosanitario como consecuencia del COVID tiene. Con lo cual esto pone de manifiesto las mentiras del discurso de las fuerzas políticas que sustentan al gobierno y del propio gobierno. Pero es que además las ayudas económicas que se han puesto sobre la mesa para ayudar al tejido productivo apenas alcanzan el 16% de la caída del Producto Interior Bruto en el ejercicio pasado y apenas han tenido una incidencia positiva porque han tenido un efecto, no han tenido un efecto multiplicador evidente, no lo han tenido. Esta es la situación en la que estamos y entonces el Grupo Parlamentario Popular, ¿no?, del cual soy portavoz, el Partido Popular, no puede avalar esas políticas porque los resultados que estamos viendo es que no pueden ser peores. No Óscar, de verdad, ¿Y qué decir de la gestión de los servicios públicos sanitarios y educativos, que nos preocupa muchísimo? Nos preocupa muchísimo. Y de hecho, precisamente por eso, en esa reunión a la presidenta se le propuso llegar a acuerdos en estos dos ámbitos, sanidad, educación. Porque nos preocupa que en el 23, cuando el Partido Popular recupere las ideas de gobierno, ¿no?, tenga que hacer frente, ¿no?, a un deterioro sin igual en el ámbito sanitario. Que en la actualidad se centra en la... Déjame terminar. No, que en la actualidad se concentra... Bueno, pues escucha un poquito más que te hará bien. No, que se concentra en la carencia de médicos. Y en el ámbito educativo, en todo lo que significa el despliegue de la ley CELA. Si queremos hacer una comunidad autónoma de verdad, con resortes sólidos, al menos los dos grandes partidos que vertebran la comunidad autónoma de La Rioja deberían llegar a acuerdos. Eso es lo que le dijimos a la señora Andreu. Se habla del gasto social. Mira, el gasto que nosotros vamos a considerar además como inversión que se está haciendo en materia sanitaria, lo tenemos ahora mismo el mayor presupuesto en la historia sanitaria, más incluso que en el ejercicio en el que se creó el Hospital San Pedro, para ver la magnitud en la que nos encontramos. En materia educativa estamos a punto de aspirar al objetivo de legislatura, marcado en el acuerdo de gobierno, claro que sí, con Izquierda Unida, de invertir el 5% del PIB de la riqueza en La Rioja destinado desde luego a educación. Hablan de los datos del paro, obviamente todavía estamos viviendo las consecuencias de la pandemia, pero hay que recordar que en la plena pandemia La Rioja ha sido y ha alcanzado un hito que jamás pudo el Partido Popular, la comunidad autónoma con menos paro en porcentaje de toda España, la que menos. Por tanto, estar todo el rato de verdad intentando azuzar y intentando atizar con datos que a pesar obviamente de la pandemia y son problemáticos y cada parado que hay, cada parado cuenta, y por eso también hemos multiplicado por 2 precisamente las políticas activas de empleo, fruto de las enmiendas que llegamos con Izquierda Unida. Los peligrosos comunistas, pues ahí se ve también cómo nosotros protegemos al empleo, ¿no? Y quiero decir algo también, Óscar, porque aquí se han dicho cosas. Mira, en los pasados presupuestos, de verdad que yo creo que la derecha tenía complicado ponerse a ellos. De verdad, lo tenía complicado, porque cuando un presupuesto lo que hace es aumentar en todas las partidas, es que es muy difícil oponerse. Entonces, bueno, pues surgen, pues en fin, excusas de mal pagador de todo tipo. Pero lo cierto y verdad, Alberto, y te lo tengo que decir con cariño,
cariño, es que creo que fuisteis aquí en La Rioja la única comunidad autónoma en la que también presentasteis una enmienda a la totalidad. Ni tan siquiera a nivel nacional lo hicisteis con unas cuentas del Estado. Porque hay que recordar que las cuentas de la legislatura anterior... Sí, presentaron... porque nos negasteis. Sí, presentaron una enmienda a la totalidad. La presentasteis los dos, que yo me acuerdo perfectamente. Presentaron 4 líneas tan sencillas como contratar médicos, contratar ¿Y qué hicimos? Pero siempre no cumplisteis. Pero ¿cómo que no? Hay una oferta pública de 489 nuevos personal sanitario. Alberto, por favor, de verdad, ha subido el presupuesto un 16% en sanidad. Es que no se puede negar lo evidente, de verdad, son los números. La gente que se meta en el boletín oficial de La Rioja y vea el presupuesto. Os negasteis a trabajar y lo hemos demostrado 1000 veces. Y te voy a decir una cosa, porque además estás hablando, Raúl, todo el rato. Alberto, estáis hablando todo el rato de los presupuestos. Os estáis cruzando, os estáis solapando en el. Hablas de los presupuestos más importantes, o sea, los más altos, el mayor presupuesto de la historia. Sí, pero se te olvida, como siempre, con vosotros, la letra pequeña siempre tiene trampa. Sí, por ejemplo, el pago de la deuda que nos dejó el Partido Popular, más deuda que presupuesto. Que los fondos europeos están incluidos. Los cómplices necesarios, Ciudadanos, que fue tan difícil que el Partido Popular subiera más de 300 millones de euros la deuda. Los fondos europeos están incluidos en esos presupuestos. Señor Díaz, por lo tanto, deje terminar el apunte del señor Reyes. Estáis incorporando unos ingresos que son extraordinarios y me alegro que sean los presupuestos más altos porque es el momento en el que más necesario es. No, que Casado fue a boicotearlos a Bruselas. Pero los presupuestos incluyen los fondos europeos. Ahora le doy el turno de palabra a señora Moreno después de que el señor Díaz pueda acabar su argumentario. ¿Y quién ha luchado por esos 140.000 millones de euros en Bruselas? Casado, que fue precisamente a arruinar los fondos. Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros, que decía los partidos pues con la señora Montero, lo que tenemos es una fiscalidad más progresiva y unas cuentas públicas nutridas para ejercer políticas contracíclicas para responder a la crisis de una manera contraria a como se hizo anteriormente. No con señor Díaz, señor Reyes, vamos a darle el turno de palabra a la señora Moreno, que todavía no ha hecho la segunda intervención. No, yo creo que es que el problema es que aquí, como se hacen afirmaciones y no hace falta demostrarla, dice el señor Reyes. Lo intentamos y lo hicimos. No, parece ser que no lo hicieron. Lo que hicieron es presentar una enmienda a la totalidad. Parece ser que en la misma línea de lo que van a hacer este año. Al final, lo que hay que concretar no es si no es que han pactado conmigo, no han pactado conmigo. Esto no estamos en un debate de colegio, no estamos en un debate de patio de colegio. Estamos en yo voy a hacer una enmienda a la totalidad porque no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo con las políticas concretas. Mire, le decía. Hay hitos, los enumeraba algunos Raúl, y es cómo salir de esta crisis de diferente manera como se hizo en la crisis del 2007 y del 2008. Y por ahí es por donde vamos a ir. Y desde luego la salida no es la reducción de impuestos, con la reducción de impuestos, que son las políticas que ustedes han aplicado, no lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer con el incremento de la partida destinada a educación, destinada a sanidad, pero además especialmente a la atención primaria. Tenemos una hoja de ruta para conseguir el 25% del presupuesto de salud, que es, como decía bien Raúl, el presupuesto más alto de la historia de nuestra comunidad, pero que además el 25% del mismo se destine a la atención primaria. El 72% del total del presupuesto va destinado al gasto social. Y vamos también a buscar un crecimiento económico en base al impulso de la economía de cuidados, en base a un impulso de la economía, pero en base a una economía, desde luego, con derechos para los trabajadores también. Entonces, no podemos hacerlo a costa de los recortes de los derechos de los trabajadores. Recortaron desde el 2007 hasta el año pasado señora Moreno, $1 millón de euros en prevención de riesgos laborales, que se empezó a recuperar ya el año pasado y que va a seguir aumentando este año. Las políticas activas de empleo, la ayuda a la contratación de desempleados en los ayuntamientos, que se han gastado todos y cada uno de los euros dedicados a ellos y que se incrementó en más de $500 000 de euros con respecto a las políticas de ustedes. O sea, es que claro, solo hablan quiero hacer una pregunta. Puede hablar 30 segundos cada uno. 30 segundos, señor Garrido. 30. Una única pregunta. Entonces, ¿cómo es posible que en la actualidad, según ha reconocido el propio Ejecutivo Andreu, tengamos una carencia de 80 médicos en atención primaria? ¿Cómo es posible si ustedes están van a gloriarse de los presupuestos, ¿no?, de las bondades del presupuesto? ¿Cómo es posible que con ese volumen de recursos ustedes sean incapaces de llegar a una conclusión o a una solución de un problema tan evidente? Y es que no tenemos los médicos de atención primaria que en la actualidad necesitamos, y que ustedes cuantifican en 80 cuando
cuando al principio de la legislatura eran 10. Es que esto es una realidad evidente. Su minuto lo van a tener también de réplica sus compañeros de debate. Señor Reyes. Sí, yo lo que creo que efectivamente estamos hablando de líneas maestras, pero aquí están defendiendo ya datos muy concretos, ¿no?, de unos presupuestos. O sea que cuando hablamos de que es muy difícil incorporar enmiendas, a esto nos referimos, ¿no? Es un cheque en blanco prácticamente. Nosotros lo que queremos es que esos presupuestos, lo que creemos de verdad es que tiene que tener ayudas económicas, pero con un proyecto claro, en un momento que son necesarias, no esperar anunciarlas en enero y darlas en agosto, como nos ha pasado este año. Transparencia, de la que por supuesto carece absolutamente este gobierno, como lo estamos viendo. Mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, porque está muy bien destinar el dinero, pero también hay que mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, que es ahí, desde el año pasado, desde hace 2 años, que seguimos insistiendo dónde están las carencias. Proyectos concretos de desarrollo tanto económico. Les recuerdo que hay un compromiso para que se llegue al 2% del PIB en I+D+I en esta comunidad, que no se está cumpliendo, un acuerdo que se firmó en el Parlamento. Desarrollo del mundo rural, que es necesario para poder hacer el arraigo en los municipios, hacer buenas inversiones en esos lugares. Infraestructuras, le insisto, señor Díaz, está muy bien tener un foro internacional, por supuesto nos alegramos, pero ya me dirá cómo vamos a hacer que venga gente desde fuera, si es muy difícil, por no decir imposible. Y desde luego una educación de calidad pública, pero sin sectarismos, como es lo que está ocurriendo. Último minuto sobre este asunto para el señor Díaz. Es verdad que tenemos un déficit histórico, vamos a decir incluso, en materia de infraestructuras, que ya estamos paliando. De hecho, con el gobierno que está dirigiendo Pedro Sánchez, tenemos el mayor ciclo inversor en la historia de la comunidad en materia de infraestructuras, pero queda, es verdad, muchísimo por hacer. Y tengo que decir una cosa, Óscar, mira, aquí se pone encima de la mesa, porque es verdad que en materia sanitaria, y es verdad lo que estaba diciendo el señor Reyes, que lo ha apuntado también hoy la señora Rabasa en el Pleno, las condiciones humanas y las condiciones materiales del propio personal sanitario llevaban mucho tiempo necesitando desde luego un empujón. Con la tensión que hemos vivido por el COVID-19, pues desde luego esto no ha ayudado, pero desde luego lo que no ayudaría para nada sería volver a lo que hoy el Partido Popular, que ha presentado una PNL que se ha quedado solo en el Parlamento en materia sanitaria, porque pedían volver a las condiciones del año en mayo de 2019, que eso sería tanto como recortar 144 millones de euros, que es lo que el Partido Socialista está invirtiendo más que el Partido Popular. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que teníamos una oferta pública de empleo absolutamente famélica, las jubilaciones sin cubrir, amortizaron 11 cupos de médicos de atención primaria, y levantar todo lo que el Partido Popular destrozó durante 20 años. Señor Garrido, deje terminar su minuto. Pero gracias, como digo, a la ley de presupuestos en una mano y a las convocatorias que están saliendo en el boletín oficial de La Rioja en otra, nosotros lo vamos a conseguir. Último minuto, señora Moreno. En algún punto, Raúl. Mire, último minuto para la señora Moreno y pasamos a otro asunto. Pido la palabra. Bueno, entonces no hablaremos de otro asunto. Señora Moreno. El de Gali, que te gusta tanto. Mire, yo voy a ser muy breve, y es que efectivamente venir aquí a decir la carencia de médicos, de 80 médicos, dice todo, siempre en política, cuando faltan 80 médicos depende de las expectativas que tengas, y efectivamente nuestras expectativas es tener mucha mejor atención sanitaria de la que estábamos acostumbradas con el Partido Popular. Por eso nos faltan 80 médicos, porque tenemos los mismos que tenían ustedes. Y esto también quiero recordar que planteábamos en el anterior pleno, no en este, la eliminación de los números clausus para que todo el que quiera estudiar medicina pueda hacerlo. Votaron en contra porque no quieren acceder. Eso no, claro, pero en el Parlamento, o sea, que no se arroje competencias que no son suyas. La realidad es que con ustedes los consultorios están cerrados. Señor Garrido, déjeme terminar. A la señora Moreno, un minuto. No, es que en eso quiero poner un ejemplo, porque es que hubo, por ejemplo, un consultorio que se tuvo que cerrar en Ezcaray porque ellos eliminaron ese cupo y lo mandaron a Santo Domingo, concentrando las agendas médicas por culpa del PP. ¿Cuándo se quejaban ellos? Pero si es que se sacaron de la Es cierto que el señor Díaz está asumiendo minutos de la señora Moreno, pero usted está asumiendo el de todos. Señor Garrido, por favor, deje terminar. Le guste o no le guste el argumentario que están dando, deje terminar a la persona que tiene el uso de la palabra. En cualquier caso, estamos hablando de presupuestos, y los presupuestos van más allá que la carencia o no de médicos en el corto plazo. Hay muchas medidas que se pueden tomar para el impulso a la atención primaria. Evidentemente reconocemos que no es posible contratar los 80 médicos que serían necesarios para garantizar
en el cortísimo plazo las necesidades que tenemos, pero es evidente que se puede impulsar de otra manera. Y por eso con la contratación de distintos profesionales sanitarios, que sí que están disponibles, pero también con la contratación de otros profesionales, por ejemplo, trabajadores sociales, nutricionistas, psicólogos, y desde luego no nos olvidemos de los dentistas, que es otra de las cosas que tenemos en el acuerdo programático y que es necesario incluir, porque debe estar en el catálogo de prestaciones también la atención bucodental. Seguiremos hablando, no sé... Es que se le ha olvidado decir que las listas de espera especializadas han disparado también. Señor Garrido, nos quedan 4 minutos de programa, 4, la verdad que gestionan bastante mal sus tiempos sobre los temas, y nos hemos quedado con 4 minutos con 2 asuntos en el tintero. Yo repartiría la culpa también por el moderador. Sí. Algo de culpa tiene por su benevolencia, por su excesiva benevolencia, sin duda algo de culpa tiene, no se lo voy a negar, señor Garrido. Tema Brahim Gali, cuando llegó a Logroño hace ya unos meses, nadie se imaginaba el revuelo que se iba a montar, que se iba a crear en torno a su llegada. Del miércoles pasado a hoy, pues ha habido alguna novedad, algún conocimiento del informe policial que se elaboró sobre su llegada. Ustedes hoy desde el Partido Popular han dicho que la presidenta está acorralada. ¿Por qué? Porque evidentemente está acorralada por el asunto Gali. Pasó de argumentar que estaba colaborando con el gobierno de la nación, y ahora la realidad es que efectivamente ha estado colaborando con una exministra que está imputada por la comisión de un presunto delito. No tiene nada que ver, y precisamente por eso hemos solicitado la creación de una comisión de investigación para que se sepa exactamente qué es lo que ha pasado en la trama riojana del asunto Gali. ¿Cuánto nos ha costado a los riojanos la presencia de Brahim Gali en el Hospital San Pedro? No lo sabemos. Y lo hemos preguntado, no lo sabemos. Y aquí no brilla mucho tiempo, por la ausencia, para profundizar en el asunto. Las explicaciones del gobierno, y es triste que nos tengamos que enterar por informaciones periodísticas los diputados del Parlamento de La Rioja. Ese es el talón de Aquiles. Señor Reyes, tenemos 2 minutos y medio. Es un asunto que, desde luego, como siempre, todas las cuestiones judiciales nosotros esperamos a que se resuelvan donde tiene que ser, en los juzgados, porque creemos que tiene que ser así. Lo que está claro es que mucha transparencia no está habiendo en este asunto. Está saltando mucha más información a los medios de comunicación que lo que es en el propio Parlamento. Nosotros no vamos a juzgar quién ha hecho qué o quién tiene más responsabilidad, porque eso tendrá que hacerlo un juez. Pero eso sí, está claro que cuando está el jefe del gabinete de la presidenta hoy decía incluso que podría estar, le podrían llamar para declarar, y que bueno, se estaba esperando. Es lo que ha salido, que el propio gobierno ha dicho, Alex Dorado, el señor Dorado, que estaban esperando tener noticias por el señor Eliseo y la señora Andreu, y que estarían esperando. Esto es lo que ha dicho hoy en rueda de prensa. Nos queda minuto y medio, lo cual es algo complejo y complicado. Hoy no podemos prolongar la tertulia, el debate ya se lo hemos comentado al principio. Como el Partido Popular hace el peor seguidismo, cuando el Partido Popular hace el peor seguidismo del señor Casado, cuando se tiene que rendir a la evidencia de que hay buenas noticias de que baja la incidencia acumulada, de que La Rioja está en el top de la vacunación gracias a nuestro profesional que lo ha hecho, pues entonces se tienen que inventar cosas. Y como a nivel de España han presentado la comisión de investigación, creo que por la entrada y salida del señor Gali sin documentación, creo que se han inventado, aquí ponen una deriva en la que meten a la presidenta Andreu por una atención hospitalaria que se ha prestado a un paciente. Eso es todo lo que tienen, que me recuerda, Óscar, a cuando presentaron la comisión de investigación de las residencias, porque se inventaron que aquí en La Rioja no había derivaciones a hospitales de nuestros mayores, y hasta sus propios expertos se lo contradijeron, y la fiscalía. No hay absolutamente nada, y es lo que hace el PP. Pero saben ustedes que hoy no tenemos más tiempo. Yo agradecería que habláramos de hechos. Señor Garrido, el miércoles que viene, si quieren, dedicamos 40 minutos a este tema, pero por favor, terminemos. Yo simplemente, pues,
lamentar estas afirmaciones que se hacen de que si hay rumores de que va a declarar la presidenta, de que está cerca su imputación. Yo no tengo desde luego ningún conocimiento. Esto de que lo que ha dicho el señor Dorado es que no ha llegado oficialmente la citación del señor Sastre, y que cuando se le cite, pues desde luego responderá a la justicia, que es lo único que me parece normal que tiene que decir un portavoz del gobierno en este caso. Pero precisamente hoy creo que lo que teníamos que hablar es de lo que sí que es novedoso, y es la responsabilidad que este país sigue teniendo con el pueblo saharaui. Y precisamente hoy decía la justicia europea, decía la justicia europea e invalidaba los acuerdos con Marruecos en lo referente al pueblo saharaui, porque desde luego garantizar la autodeterminación es nuestra obligación moral. Nos quedamos sin tiempo. El miércoles que viene dedicamos más tiempo a este y a otros asuntos, y a lo mejor hasta tenemos que inventar un nuevo sistema para la gestión de los tiempos. Muchas gracias, señor Garrido, señor Reyes, señora Moreno, señor Díaz, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el debate de Punto de Encuentro. A ustedes les veo, ustedes nos ven mañana en Punto de Encuentro. Que pasen buena noche, que descansen. Hasta mañana.